Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos y todas a esta nueva conferencia de este programa de Psicología y Espiritualidad para una vida consciente. Hoy vamos a tocar un tema bien interesante, muy poderoso y que tiene que ver con algo que hemos venido manejando en las últimas conferencias para aquellos que han participado en conferencias anteriores y para los que no se preocupen, de todas maneras, esto es un tema completo en sí mismo, pero va a ser creo que puede ser muy revelador para muchos de nosotros. Em, Lolita desde Teotihuacán, México, viviendo el Santocha. Bienvenida, Lolita. Muy bien. Eh, entonces, vamos a comenzar. El objetivo de esta presentación, para empezar, es, vamos a hacer un viaje con todos juntos para comprender y practicar estrategias diarias que fortalezcan nuestra conexión. ¿Con qué? Con esa guía interna. Hemos estado hablando en este serie de conferencias de cierta sabiduría innata que tenemos, cierto espacio divino que tenemos, cierto espacio de silencio que tenemos, cierto espacio de paz interno, que eso sería la parte divina dentro de nosotros. Y hay que empezar a educarnos con los seres humanos, a saber que esa es la parte divina de nosotros y a conectar con ella, ¿verdad? Entonces, y cómo ese lugar es un lugar de orientación, un lugar de guía. em, y de esta manera vamos fomentando una transformación eh, eh, y que nos permitan vivir con más armonía. Muy importante esta palabra, hoy tendrá un sentido profundo y desde luego plenitud espiritual. Muy bien. Aquí no me voy a detener, pero digamos, hay 5 grandes partes de la conversión. Es una conversión un poquito larga, esperemos la podamos cubrir en la hora y media que tenemos. Por un lado tenemos, eh, vamos a hablar sobre las leyes espirituales y cuál es el impacto o cómo están relacionadas estas leyes con nuestra felicidad. Ya lo tocamos, como decíamos, de alguna manera en conversiones pasadas, pero hoy vamos a entrar de lleno a esta parte. Vamos a hablar sobre el miedo también, eh, cuáles son sus raíces para que entonces podamos desenterrarlo. Vamos a hablar otra vez también de este poder de la guía exterior e interior, ¿verdad? Importante esa parte, qué significa esto. Y por último, superación de dificultades. Vamos, ya también otra vez, pero hoy entramos de mucho más profundo cuáles son estas dificultades y cómo nacen las dificultades humanas, ¿verdad? Y con esto, pues, dar acceso a una vida plena. Y bueno, habrá alguna parte práctica hacia el final. Muy bien. Entonces, como decíamos, vamos a explorar cómo podemos conectar con estas partes auténticas y verdaderas dentro de nosotros, que están profundas y que desafortunadamente la vida moderna, con con este estilo de vida muy rápido y muy superficial que la tecnología ha traído a nosotros, ¿verdad? Esa es la parte negativa de este desarrollo. Bienvenida, Magdalena, buenas noches. Es la parte negativa que ha traído em, estos avances en tecnología, porque cada vez vivimos una vida más superficial. Neurológicamente, las neurociencias han demostrado cómo las partes que tienen que ver con el cerebro, con la atención mental, cada vez están menos desarrolladas en las gentes más jóvenes. Y esto causa que muchos jóvenes les cueste trabajo sostener la atención, ¿verdad? Esto pues es como cierta discapacidad y seguro que algunos de lo que lo estoy diciendo está resonando, empieza a hacer sentido, pero efectivamente, porque la manera en que funciona la tecnología es que, bueno, las cosas que nos llaman la atención es luz, movimiento y color. Y eso es lo que está lleno el Internet, de luz, movimiento y color. Esto lo han descubierto y entonces hace que nos llame la atención el movimiento, la luz, el color
y otras cosas que requieren cierta atención, que a lo mejor o no están en movimiento, o no están iluminadas, o no tienen el color atractivo que queremos, pues nos cuesta trabajo y entonces pues nuestra capacidad de atención es más difícil cada vez. Entonces, y luego, ¿cómo vamos a superar las dificultades? Vamos a hablar qué son estas dificultades humanas. Creo que lo vamos a hacer muy simple, muy claro, ¿verdad? Estas que se presentan en nuestro camino y cómo mucho tiene que ver con nosotros. O sea, estas dificultades tienen que ver mucho con nosotros. Veremos de qué manera. Y bueno, finalmente, algunas prácticas diarias sencillas, poderosas, como la meditación, el autoanálisis, la oración, la gratitud, que nos ayuden a mantener este equilibrio emocional y espiritual y que nos permitan cultivar una vida más plena y auténtica. O sea, parece que estamos exagerando, pero verán que no, ¿vale? Bueno, primero vamos a entrar con este tema importantísimo de la naturaleza de las leyes espirituales, ¿verdad? Eh, Fíjense bien, decía un maestro espiritual al que yo admiro, quiero y me guío mucho por él, que a Dios se le ha adorado, se le ha pedido, pero no se le ha estudiado. Y la definición de Dios que él traía era conjunto de leyes eh, eh, y por eso decía que había que estudiarlo, las leyes espirituales y las leyes divinas, digámoslo así. Entonces, y cómo estas impactan nuestra felicidad, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, ¿qué son estas leyes, verdad? Bueno, estos son principios universales y que rinden el mundo, o que rigen, perdón, dije rinden, no, que rigen el mundo no físico, ¿verdad? Incluyendo emociones, pensamientos, la parte de nuestro espíritu. Y son constantes, son inmutables, son similares a leyes físicas y operan para mantener un equilibrio y la armonía en todos los niveles de la existencia, ¿verdad? Entonces, estas leyes existen, las vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas características de estas leyes? ¿Verdad? Una es inmutabilidad, es decir, son constantes. Una de las cosas que hace una ley es que pueda aplicarse o aplica o está presente y se mantienen, o por lo menos así los percibimos por gran periodos de tiempo, no cambian ni con el tiempo ni con circunstancias y aplican en todas las situaciones, ¿verdad? Igual que una ley física, aunque luego pensábamos que ciertas leyes físicas eran universales, bueno, resulta que son más o menos universales, pero dentro de ciertos contextos o dentro de ciertos campos, ¿verdad? Eh, Son universales, es decir, que aplican a todos los seres, independientemente de su cultura, religión o estado de desarrollo. Alice Estrada, bienvenida, nos está saludando. Déjeme de una vez checar si había otro mensajito por ahí. No, nada más el de Alicia. Bienvenida, Alicia. Y están interconectadas, es decir, todas estas leyes espirituales son, eh, están profundamente interrelacionadas y funcionan juntas en conjunto, y esto es lo que sustenta la vida y promueve la evolución espiritual, ¿verdad? Entonces tenemos leyes como, por ejemplo, la ley de causa y efecto, ¿no? Cada acción, cada pensamiento, cada palabra tiene una consecuencia asegurando un equilibrio y justicia en el universo. Muy interesante. Muchas de estas leyes, como la de karma, creo que muchos creemos profundamente en ella o a lo mejor la palabra ya no es creer, sino la sabemos, la aceptamos como real, como existente. Otros a lo mejor la dudan, ¿verdad? Ah, quizás dicen que es probable, quizás, pero hay cosas que no entiendo sobre el tema de la justicia. De eso hablaremos un poquito aquí, lo hemos hablado en sesiones pasadas, ¿verdad? Entonces tenemos estas como ambigüedades o ambivalencias más que ambigüedad, esta ambivalencia con respecto. Y obviamente habrá gente que esto lo mira a lo mejor muchísimo más pragmático y práctico, y está bien, o sea, desde donde lo mires está bien, vamos poco a poco, a nivel de cada quien nuestra conciencia, vamos comprendiendo, entendiendo estas diferentes leyes.
Lo que sí es que sí son muy importantes de considerar estas leyes, em, su valor, porque nos pueden guiar mucho en la vida. Bien, otra ley es la de atracción, ¿verdad? Atraemos a nuestras vidas aquello en lo que enfocamos nuestra energía y atención, ya sean pensamientos positivos o negativos. Vean esta otra ley de atracción. Está puesta de una manera sencilla, tiene profundidades, tiene complejidades. La vamos a ir platicando un poquito para entenderla cada vez más, pero también es una ley muy interesante y muchos de nosotros hemos tenido esas experiencias cuando anda uno a veces en mala vibra, anda enojado, anda molesto. Híjole, empieza uno a traer cosas que sabe uno que tiene que ver con la energía que traíamos. Ahorita no tenemos el espacio para levantar la mano y decirles, pero seguro que muchos de nosotros aquí han tenido, si alguien ha tenido esa experiencia, que cuando andas con pensamientos negativos o de una mala vibración, etcétera, normalmente pasa a traer ciertas cosas negativas y viceversa. En la medida que piensas, sientes, vibras de manera más positiva, atraes más cosas positivas a tu vida. Les invito a que aquellos que así lo vean, pues lo pongan en el chat para que veamos. Y bueno, esta ley de equilibrio y armonía, que es el universo tiende hacia un estado de equilibrio y armonía, y cuando nos desviamos de ese equilibrio, enfrentamos desafíos que nos invitan a restaurarlo. Esto es también muy interesante, ¿verdad? Sucede a nivel físico, a nivel mental, de nuestra salud. Hablamos mucho de la salud como un estado de equilibrio y de armonía, pero también está en nuestras relaciones, está en la ecología, en todo el ecosistema, en fin. Son leyes muy interesantes. Muy bien, continuamos. Eh, entonces, estas son, no son todas las leyes, no son todos los principios, pero son algunos de los que vamos a tocar aquí, esas tres leyes por ahora, ¿vale? Entonces, estas leyes que decíamos, las regreso, para que por un momentito las vean. Entonces, son tres: ley de causa y efecto, ley de atracción y ley de equilibrio y armonía. Tres leyes para que las tengan por eso dice, son ejemplos de leyes espirituales, ¿no? Para que las tengamos presentes. Entonces, bueno, aquí tenemos el impacto. ¿Cuál es el impacto de estas leyes o de estos principios en nuestras experiencias diarias? ¿Verdad? O sea, eh, y pues es directo. ¿De qué manera? Pues influencia nuestras decisiones, las emociones que cultivamos, cómo tratamos a los demás. Y vivir en armonía o en alineación o siguiendo o observando estas leyes nos puede llevar o a dos cosas, simple, o a una armonía, a una paz y una felicidad, o cuando nos desalineamos, cuando no nos alineamos con estas leyes, trae desarmonía, desafíos, sufrimiento, enfermedad, infelicidad, etcétera. De verdad, yo creo que es importante que vamos entendiendo que nuestra felicidad, nuestra salud, nuestra paz, muchas de estas cosas que anhelamos en la vida, son producto de cómo vivimos la vida de acuerdo a ciertas leyes, de acuerdo a ciertos principios universales o no, ¿verdad? Entonces, de ahí su importancia que tienen estas leyes. O sea, otra vez es como si entráramos a un deporte, a un juego, ¿verdad? El que quieran, déjenme hablar fútbol porque a lo mejor es el que más, la mayoría de nosotros sabe lo que es el fútbol y algunas de sus reglas. Pero imagínense, estamos jugando fútbol y de pronto alguien decide agarrar la pelota con las manos en medio del ir y venir de la pelota que todos van pateando. Entonces se acerca una persona de negro, que es el árbitro, y saca una tarjeta roja y dice, usted queda expulsado. Y dice, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que en el contexto de ese juego hay unas reglas y tiene consecuencias esas reglas. Y unas consecuencias, pues, si fuera una mano bajo ciertas circunstancias, puede salir amonestado o expulsado. O a veces puede ser simplemente una falta, pero esas pueden ser las consecuencias. Igual pasa, el hecho que no conozcas las reglas, el hecho que no conozcas las leyes, no te exime de sus consecuencias. ¿Ok? Entonces, es fundamental
reflexionar sobre estas leyes y cómo se manifiesta en nuestras vidas, cómo la vibración, cómo yo atraigo cosas o me atraigo a cosas, las dos, ¿eh? Porque nos atraemos a lugares, nos atraemos a momentos, nos atraemos a personas, nos atraemos a pensamientos, nos atraemos a sentimientos, nos atraemos a libros, nos atraemos a conferencias, nos atraemos a maestros y etcétera, 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 por la vibración en la que estamos, ¿verdad? Por nuestro estado mental. Ahorita me acordé de una frase, les voy a comentar. Hace muchos años le preguntaban a un maestro espiritual, oiga, ¿y cómo podemos cómo podemos, sí, encontrar un maestro espiritual legítimo? Era una época que había muchos maestros espirituales en el mundo y claro que había unos que podríamos considerar, la mayoría afortunadamente creo que eran legítimos o por lo menos de buena intención, pero también había otros que tarde que temprano se descubrían cosas inapropiadas o etcétera. Y él dijo una cosa muy linda, decía, un maestro legítimo solamente puede ser reconocido o encontrado por un discípulo legítimo o auténtico. Entonces, es parte de esta vibración que decíamos. Entonces, la importancia de comprender y alinear estas vidas, decíamos, es que reflexionemos sobre estas leyes, cómo se manifiestan en nuestras vidas en cosas cotidianas, cómo tomamos decisiones de acuerdo a estas leyes o no, cómo nos alineamos con estos principios universales o no, y cómo esto nos puede llevar a crear una vida o más equilibrada o desequilibrada, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estas leyes, como decíamos, son universales, están presentes, aplican a todas las personas en todos los contextos. Y son leyes espirituales. ¿Por qué? Porque aplican más a todo este mundo invisible, a todo este mundo que no vemos, aunque también puede aplicar al mundo material. Y no son conceptos abstractos, ¿verdad? Están intrínsecamente conectados con experiencias diarias, afectan cómo pensamos, cómo sentimos, nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestro bienestar en general. Eh, por ejemplo, ¿cuál es el impacto en nuestras emociones y en nuestros pensamientos? Por ejemplo, nuestros pensamientos y emociones emiten energías. Esto es importante. No me voy a detener ahorita digamos, a argumentar o fundamentar una parte científica. Ya habrá, tenemos por ahí un grupo de ciencia y espiritualidad y es un grupo donde tenemos muchas conferencias, como muchas enseñanzas, mucha sabiduría, muchas creencias de tradiciones espirituales, de prácticas milenarias. Hoy día la ciencia está verificando, comprobando, soportando, validando, etcétera. Eh, y bueno, sabemos esta idea de muchas maneras. Por ahí vamos a tener una conferencia pronto sobre Qigong y algunos experimentos científicos que se han hecho en China de Qigong para mover la materia, por ejemplo. No es nuevo. Aquí en Occidente, la Princeton University, la Universidad de Princeton tuvo durante muchos años, décadas, yo creo que por lo menos 3 décadas, un laboratorio donde estudiaba cómo el pensamiento interactuaba con las máquinas. eh, y había probado de varios experimentos este impacto, ¿verdad? Entonces, estos pensamientos, emociones emiten energías. Ahora, recientemente sabemos que están inventando un aparato, este señor Elon Musk, que te implantan unos chips en el cerebro y puedes mover tu computadora a través de tu pensamiento, ¿verdad? Simplemente lo que se hizo es que de alguna manera se utilizó ya la capacidad que estaba presente. Y hay otras cosas más que podemos hablar de esto. Hay una cosa que se llama mind reading, lectura de pensamientos, y investigaciones que se hacen con máquinas de resonancia magnética que miden con una alta precisión y pueden identificar qué estamos pensando. Y luego hay otro fenómeno interesante que se llama las neuronas especulares. Dije que no iba a hablar de esto y ya estoy hablando. Neuronas especulares, que es cuando un fenómeno donde personas pueden en un momento dado, en una conversación muy íntima, muy cercana, empezar a tener una resonancia, es decir,
las mismas neuronas que están activas en un cerebro, de pronto el otro cerebro empieza también a activarse como un espejo. Por eso también se llaman neuronas espejo. Entonces, bueno, decíamos, seguimos adelante, pero emociones y energías, y estas energías atraen experiencias correspondientes. Bueno, de manera práctica, si nada más lo viéramos fenomenológicamente a nivel de pensamiento, las personas que piensan igual se atraen, y prueba de ello, pues son para bien o para mal, los algoritmos que se usan en las redes sociales, porque salen las noticias que tú quieres escuchar. Es decir, el algoritmo está diseñado de tal manera que vas a sentirte feliz, contento, porque vas a escuchar noticias sobre aquello que a ti te importa y te interesa y es importante para ti. Entonces, por ejemplo, es muy interesante. Si tú entraras, vamos a suponer que tú, para no ponerlo en términos de México, tú le vas a Kamala Harris allá en Estados Unidos, ¿verdad? Tú quieres votar por ella. Y entonces tú empiezas a pensar y hablar y buscas y abres las noticias, bla, bla, bla. Y también alguna que otra por ahí de Trump, desde cierta perspectiva, pero empiezan a aparecer más sobre eso, sobre eso. Pero si tú de pronto eres el chat de alguien que le gusta a Donald Trump, le van a salir una serie de noticias que tú no tienes idea, que tú nunca viste, que tú nunca leíste, que no te llegaron, porque así está diseñado el sistema, el modelo hoy día. Esto va haciendo cada vez que los pensamientos se van polarizando. Entonces, tendemos a asociarnos, a atraernos con gentes que piensan de manera similar. ¿Ya? Y bueno, en emocional también hay todo otro tema, porque hay una emoción donde nos podemos, ¿cómo podemos atraer en general? Obviamente, pueden pasar dos cosas. En un sentido, una emoción positiva puede ser atractiva, ¿verdad? Mucha gente quiere acercarse a los que están entusiastas, a los que están llenos de vida, y alejarse de los que no, pero también en un momento dado ciertas emociones pueden jalar a los que tienen buena energía y jalar hacia abajo, ¿verdad? Eso también se puede dar. Inclusive hay un modelo por ahí que se llama escala emocional, hay una serie de técnicas para que tú puedas, a través de ir adoptando diferentes estados emocionales, puedas ir ayudando a que una persona vaya moviéndose emocionalmente de manera sin que se dé cuenta, porque tú vas moldeando tus emociones y vas invitando a que la otra persona se vaya moviendo sus emociones con tus emociones. Algunos grandes oradores son expertos de manera natural en esto. Este, en fin. Entonces, ciclos de reacción y respuesta. Nuestras reacciones a los eventos diarios crean ciclos de causa y efecto. Es decir, que pueden generar una energía positiva y negativa, influyendo en nuestras experiencias futuras. O sea, esto también es importante, cómo en nuestras reacciones a eventos diarios creamos ciclos también, ¿verdad? De reacción y de respuesta. Y esto está ligado al principio de causa y efecto. O sea, nos vamos impactando unos a otros. Los ejemplos que le estoy dando ahorita son también ejemplos de causa y efecto también, ¿verdad? Muy bien. Otros ejemplos en las relaciones como espejos, dice, las dinámicas en nuestras relaciones reflejan nuestras propias creencias y emociones internas, influenciando por las leyes de causa y efecto y la atracción. Ahí se manifiestan en estas relaciones espejo. Eh, eh, Normalmente, otra vez, decíamos lo que decíamos, nos vamos atrayendo a gentes que tienen formas de pensar similar, creencias similares. Este, Aparte emocional, tenemos también cosas muy interesantes. Ahí no me quiero detener mucho, pero por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de estas relaciones que pueden ser atraernos y que pueden ser hasta cierto punto también disfuncionales. Hay una cosa en un psicólogo que desarrolló un modelo de roles y en las relaciones humanas que se llama el triángulo dramático. El triángulo dramático tenemos una persona que es una víctima, el victimario y el salvador. Y estos se atraen. Es decir, fíjense si no, una víctima necesita un victimario necesita una víctima. Y entonces empieza a haber un proceso como de medio atracción. Y inclusive lo intuimos, sentimos, ya vemos algo en la fisiología, en la fisonomía, perdón, lo vemos en ciertos gestos. Hay gentes que se atraen a personas que tienen un gesto duro o rudo. Hay quienes se van a atraer a alguien que tiene un gesto que no es muy expresivo.
Por alguna razón les atrae esa persona. Hay quienes se van a atraer a alguien que sea muy feliz, ¿verdad? Hay quienes se van a atraer a alguien que esté a lo mejor tristón o enojado. Desde el principio ya va desde ahí estas creencias. Entonces igual el rol de víctima y victimario se va buscando y se va intuyendo. Hay una parte que es muy inconsciente, como decíamos, cosas como las que estoy hablando ahorita, del lenguaje corporal, la fisonomía, los gestos, la gesticulación, etcétera. Y luego a nivel vibratorio, a nivel vibración, o vamos buscando cosas y algo que escuchamos y dice la otra persona y ya nos atrae, ¿verdad? Entonces, eh, víctima y victimario o salvador. Salvador va a salvar a la víctima y va a tratar de defenderla contra el victimario. El victimario va a tratar de deshacerse del salvador y va a atacar a la víctima. Y la víctima no es víctima sin victimario. O sea, necesita un victimario. Entonces, anda buscando a alguien que le haga algo. Es como si tuviera perdón, voy a exagerar, ¿eh? Pero hay algo de verdad en todo lo que dice. Pero es como si trayera un letrero aquí o en la parte de atrás, que es como luego los niños se pegan a la secundaria, que dice, patéame, ¿verdad? Entonces ya el mensaje está ahí, el mensaje está ahí, porque de alguna manera inconsciente su alma necesita esa experiencia y necesita buscar a alguien de eso. Y ya lo veremos, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, ¿por qué el león se va a traer a un animal como la cebra? Ciertas energías que se necesitan una a otra. ¿Para qué? Una de las razones es para encontrar equilibrio. Eventualmente el victimario tiene que darse cuenta que es un victimario y que tiene y que necesita transformar eso y viceversa. La víctima va a tener algo de la fuerza del victimario para liberarse y entonces eventualmente buscar equilibrio, ¿verdad? Y aquí también, pues decíamos, esta búsqueda del papel del perdón y la compasión que restaura el equilibrio de las relaciones promoviendo paz interior son parte de esa ley también, ¿vale? Muy bien, pues seguimos, pero bueno, vámonos así de corridito y esperemos que no los canse, porque antes nos detenía mucho y platicábamos y me dijeron, no, vamos a hacerlo fluido y ahí vamos fluido, ¿verdad? Ahí sí me pueden decir si estoy hablando muy rápido, si me estoy dando a entender, cómo vamos, ahí manden un mensajito, o si hago un poquito más lento mi ritmo de hablar, o no sé, lo que ustedes, por favor, denme un poquito de retroinformación en el chat, ¿vale? Muy bien. Entonces seguíamos diciendo cómo influencian estas leyes las decisiones y las acciones. Por ejemplo, podemos alinear con valores espirituales, ¿verdad? Por ahí alguien dice, Elena, todo claro y entendible. Gracias, Elena. Bueno, si no, en cualquier momento me pueden mandar un mensajito y modificamos, no pasa nada. Entonces, tomar decisiones basadas en valores espirituales, bien importante. Yo trabajo mucho, tengo muchos roles porque tengo muchos intereses a lo largo de la vida y uno de mis roles profesionales como coach. Soy coach de ejecutivos, coach de directores de empresas y una de las cosas que se está descubriendo cada vez más y hay un estilo de liderazgo basado en valores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivimos, fíjense bien, en el mundo de los negocios alguien inventó un concepto que me encanta hoy día y se llama VUCA, es por sus siglas en inglés, este, que vivimos un mundo eh, con cuatro características que tenemos hoy día. Es un mundo volátil, por eso la V, son en inglés, ¿verdad? Am, la siguiente sería, este, am, en inglés, permite, ahorita me recuerdo, pero buca es que es volátil, ambiguo, complejo y ambiguo, volátil, complejo. Ahorita se me va la otra. Este, y entonces los valores se vuelven muy importantes, los valores. Y también aprender a valorar, porque también nuestros valores ante un mundo cada vez más pequeño y acercándonos cada vez a gentes tan distintas unas a otras, pues nuestros valores están constantemente siendo retados, ¿verdad? Entonces también aprender a valorar y revalorar y estar abiertos
a revisar nuestros valores, eh, eh, es también importante. Entonces, valores como la integridad, el amor, conducen a una mayor satisfacción y armonía, por supuesto. Mientras que acciones y leyes de causa y efecto, las acciones motivadas por el amor, por la compasión, generan consecuencias positivas. Esto igual, lo mismo, creo que la mayoría de nosotros sabe eso. Y el egoísmo atrae desafíos. O sea, Mm, es que iba a decir, se me iba a decir con sus excepciones, pero no, yo creo que exactamente es como lo dice aquí. Ahora, ese amor no quiere decir solamente amar a otros, sino amarme a mí. Es ese, otra vez, la ley de equilibrio. O sea, me amo a mí, amo a otros de una manera equilibrada y eso va a llevar a consecuencias positivas. ¿Cómo se manifiesta otra vez en la vida cotidiana? Con ciclos de abundancia y escasez. Nuestras creencias sobre la abundancia o la escasez afectan cómo experimentamos la realidad y cambiar nuestro enfoque hacia la gratitud puede atraer más abundancia. Esto es fundamental, fundamental, fundamental. No les puedo dejar de contar ejemplos de eso. Cuando agradecemos y apreciamos lo que tenemos, atraemos más, porque parte de esta ley de atracción, vean cómo están ligadas las leyes, es aquello que amamos quiere estar con nosotros. Otra vez lo vuelvo a repetir, aquello que amamos quiere venir con nosotros. Entonces, si alguien ama el dinero quiere venir con él, con esa persona. Si alguien ama la salud va a querer venir con esa persona. Si alguien ama el conocimiento va a llegar a esa persona, porque por la ley de atracción, ¿verdad? Salud y bienestar. Las leyes espirituales influyen en la salud, donde emociones como el estrés y el miedo, ¿verdad? Pueden manifestarse en enfermedades. En nuestros ciclos de conferencia que damos de ahorita de medicina psicosomática, hemos hablado de esto muy puntual. Exactamente, tengo por ahí una conferencia sobre el estrés. Recientemente di cómo crea enfermedades. Igual, si a alguien le interesa, me manda un mensaje privado y se la compartimos. Entonces, mientras que la paz interior y el amor propio, y esto no son nada más palabras de filosofía, esto ya hay estudios fisiológicos, neurológicos, que demuestran que emociones como la paz y el amor promueven la sanación, ¿vale? Repito, no es una conferencia sobre el tema, pero seguimos abordando el tema. ¿Cuál es? Pues las leyes espirituales, ¿verdad? Bueno, esta primera parte. Entonces, vivir en sintonía con estas leyes, por eso la importancia de estudiarlas. ¿Ya? Y solamente dimos tres ejemplos, ¿verdad? Si se acuerdan. Era la ley de karma, era una, ¿cierto? O sea, o causa y efecto. La ley de atracción era otra. Y por último, la ley de armonía o equilibrio, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vivir en sintonía con esta ley espiritual, que sería la ley de equilibrio, otra vez también, implica que actuemos, que pensemos, que sintamos de manera coherente, de manera alineada con estos principios. Si yo eh, trato a la gente mal y espero que me traten bien, pues ya no estoy aplicando la ley. Y fíjense bien, por eso hay, algunos saben por ahí, a ver si alguien sabe, pónganle ahí cuál es la regla de oro. ¿Alguien sabe cuál es la regla de oro? ¿Verdad? A ver, póngale, ¿quién sabe cuál es la regla de oro? ¿A qué se refiere? O búsquenle en internet, busquen ahí en su teléfono, a ver qué es la regla de oro y alguien que nos lo ponga en el chat, ¿verdad? Porque tiene que ver con esto que estamos diciendo, la regla de oro. A ver, alguien le encontró rápido, así que sea rápido con la búsqueda y que pegue ahí qué es la regla de oro. Rápido, rápido, vamos, 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 a ver si alguien está despierto y nos comparte qué es la regla de oro. Bueno. Ya va a aparecer pronto que es la regla de oro. Alguien tiene que decir o abra su micrófono para hacerlo más rápido. ¿Quién nos dice a la una? ¿Quién nos dice qué es la regla de oro? A las Yo, dos. A ver, yo, Elena, adelante. ¿Cuál es la regla de oro? dice, no hagas a los otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Perfecto. ¿Y por qué se llama la regla de oro, Elena? ¿Sabes por qué? ¿O alguien sabe por qué le llaman la regla de oro? Pues no lo sé, pero me suena obvio. O No sé. sea, o sea, es como, pues si no me gusta que me maltraten, pues yo no maltrato a los demás, ¿no? Claro. Pero, ¿saben? Se llama la regla de oro, igual la van a encontrar ahí el que estáis buscando. Es porque es
una de las leyes o reglas o principios de conducta de todas las grandes religiones. Por eso se le llama de oro, porque está en todas. Tiene que ver con esta ley. Esta ley de causa y efecto tiene que ver con esta ley. Fíjense bien, con las tres leyes tiene que ver, porque tiene que ver con la ley de causa y efecto, porque como trates a otros, te van a tratar a ti. Mira, ya me lo puso por ahí, Alicia, tratar a los demás como quieres que te traten. Tiene que ver con la ley de atracción, porque claro, cuando yo trato bien, voy a traer que me traten bien, ¿verdad? La ley de atracción. Y por último, con la ley de equilibrio, ¿por qué? Porque va a llevar a un equilibrio. ¿No les parece fenomenal? Una regla, tres leyes están ahí presentes, la regla de oro, ¿verdad? Entonces, eh, y esto nos conduce a una profunda paz y equilibrio interno. Es importante. Ahora, pareciera a algunos que estamos diciendo cosas y espero, ojalá y así sea, que estoy diciendo cosas que ya las sabemos, ¿verdad? Ojalá así sea, ¿verdad? Discúlpenme si estoy siendo, obvio o si estoy siendo, ¿cuál es la otra palabra? Reiterativo, no sé, eh, cualquier otro calificativo que le quieran dar. Pero la verdad es que hay gente que no viven de acuerdo a esto, desconocen estas leyes, desconocen estas reglas, estos principios, y a lo mejor han oído esa palabra, han oído la palabra karma, pero no lo aplican en su vida cotidiana. Entonces, aquí se trata no solamente de conocer intelectualmente las leyes o reglas, sino se trata de aplicar estas leyes, ¿verdad? Entonces, esta alineación con estas leyes nos va conectando con algo más grande. Esta conexión es lo que podríamos llamar espiritualidad, con un sinónimo quizás de espiritualidad sería conexión, conexión, cada vez vamos estableciendo más conexiones con todo. Y esto nos proporciona un sentido de propósito, porque todas estas leyes, todos estos principios son lo que ordena el universo y tiene un sentido. El universo es movimiento y ese movimiento tiene un sentido, tiene una dirección. Y esto es importantísimo. Por ahí Elena dice, es como la regla universal para la sana convivencia. Sí, es una regla universal para una sana convivencia. Ponerlo de una manera pragmática y práctica, ¿verdad? Eh, y fíjense bien, ¿por qué es importante esto del sentido de propósito? Porque es algo, sobre todo después de la pandemia, que está afectando a la humanidad. Fíjense, estadísticas en los Estados Unidos y a lo mejor diferentes partes del mundo son distintas, pero seguramente hay un impacto similar en muchas partes del mundo. Se cuestiona en Estados Unidos la mitad de la población, se cuestiona más o menos la mitad de la población, una vez por semana, cuál es el sentido de la vida, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? El 25% más o menos de la población de Estados Unidos se lo cuestiona diario, diario, diario. El otro 25, por lo menos una vez por semana. Juntos, por eso le dijimos, por lo menos una vez por semana. O sea, ¿qué debe estar pasando en la vida de un individuo para que digas, la vida tiene propósito? ¿Y para qué sirve? ¿Y cuál es el propósito de la vida? Y por eso tampoco es sorpresa que desde hace 2 años en los Estados Unidos, por primera vez en la historia, y yo creo que es la primera vez en la historia de un país, casi lo aseguro, ¿verdad? Hubo más suicidios que asesinatos. Fíjense bien, más suicidios que asesinatos. ¿Por qué no le encuentra sentido a la vida? ¿Y por qué? Porque vivimos en un mundo de un excesivo materialismo, un mundo de mucha banalidad, de mucha superficialidad, de mucha inmediatez, de no profundidad, etcétera, 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 por todas las cosas que hemos dicho, todo el marketing, la publicidad, lo que nos hace creer de para qué es la vida, el internet con estas cosas rápidas de superficialidad, en fin. Todos vivimos una vida donde cada vez hay menos sentido de vivir. ¿M? Vivir en sinónimo, vamos descubriendo las leyes, vamos descubriendo que hay un sentido muy profundo en la vida, ¿verdad? Pero tenemos que estudiarlo, tenemos que profundizar, tenemos que vivirlo. Entonces, alineándonos con nuestras leyes, ¿verdad? Como decimos, esta es la ley, esta es la regla del juego de la vida, karma y efecto. O sea, no pasa nada si yo trato mal a los demás, pero nada más que no me sorprenda que me traten mal, porque pues, la ley de causa y efecto.
También, si yo empiezo a crear desarmonía en el mundo, que no me sorprenda que en mi vida haya desarmonía, que no haya paz. Y si yo empiezo a pensar de manera negativa, tampoco que no me sorprenda que atraiga cosas negativas a mi vida. Simplemente es observar, no es bueno ni malo. O sea, las leyes no te dicen, ah, tú tienes que hacer esto. No, hay consecuencias. Y luego tú ya vas sabiendo si juegas de acuerdo a las leyes o no, ¿verdad? Pero es tu decisión. Ahí es donde entra el libre albedrío, ¿verdad? Entonces, esto nos va a dar un sentido de propósito y significado esencial para una vida más plena y feliz, ¿verdad? Hace sentido, ¿verdad? Bueno, por lo menos a mí hace sentido. Entonces, ¿cuáles son estos beneficios de alinearnos espiritualmente con nuestras leyes universales, con estos principios universales? Bueno, la atracción de experiencias positivas, ¿no? Por ejemplo, la ley de la atracción nos permite atraer situaciones, personas, oportunidades positivas al vivir alineadas con principios como el amor y la gratitud. Por ejemplo, yo diría que hay una ley universal que es la ley del servicio. Empiezas a dirigir tu vida de acuerdo con un sentido de servicio y vas a ver cómo se abre el universo. El universo empieza a responder de ti porque tú le estás dando al universo y el universo empieza a darte. O sea, es impresionante la manera en que el universo abre. Por eso tenemos las llaves y entendiendo estas leyes empezamos a entender la vida. Es como no teníamos el manual de la vida, bueno, pues las leyes son el manual de la vida, como cuando compras un nuevo producto, ¿verdad? Y venía el manual antes, ahora ya no viene el manual, ahora se supone que es intuitivo, pues ahora, como no viene manual, digo, si hay manuales de las leyes, hay muchas cosas que han escrito en los textos sagrados y otros grandes clásicos espirituales, y muchos de nuestros maestros nos van enseñando esas leyes, pero si no, también te las vamos descubriendo a través de las experiencias y de la intuición, ¿verdad? Eh, Otro beneficio, fortalecemos relaciones armoniosas, actuamos con integridad, con honestidad, con compasión, fortalece nuestras relaciones, actuamos con lo opuesto, las debilita. Fíjense bien, muchas relaciones que se destruyen, ¿por qué se destruyen? Porque no se cumplen los acuerdos, ¿verdad? Por la infidelidad, porque no se hizo un pago de una deuda. O sea, vamos destruyendo nuestras relaciones por la falta de compromiso. Por eso, en otro grupo que tenemos sobre el amor, en el judaísmo, hay una forma de amor que se llama Hased, ¿verdad? En el judaísmo, que se traduce como el cumplimiento de la palabra, el cumplimiento del acuerdo. Amor es cumplir la palabra, cumplir los acuerdos. Interesantísimo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿y cuáles son las consecuencias de esta falta de alineación? Bueno, provocar conflicto interno, eh, ansiedad, culpa, vacío, desconexión de nuestra esencia. Esas son las cosas que empiezan a ocurrir. Y manifestación de dificultades externas. Nos vamos desalineando, ¿verdad? Y se van manifestando obstáculos, dificultades externos, eh, que al mismo tiempo los podemos ver como oportunidades para realinearnos, para rectificar, para aprender, o principios correctos que nos ayudan a corregir y restaurar la armonía. Ahí estaría la ley de causa y efecto, otra vez la ley de la vibración y también está la ley del equilibrio. Aún y en las dificultades se manifiestan, ¿verdad? Porque estarían siendo espejo de nosotros esas dificultades, esos problemas. Y son producto de qué? De causa y efecto, karma, son efectos de resonancia, de atracción de ciertas cosas. Y finalmente, ¿para qué están ahí? Pues para enseñarnos y restablecer el equilibrio, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Ahí sí que, hay por ahí un comentario, déjenme leerlo. Dice, por fin, regla de oro. Es un principio moral que dice, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti en su forma positiva. No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti en su forma negativa. Y es conocida esta segunda como la regla de plata. Gracias, Rosa, por añadir o el elemento de la regla de plata también, ¿verdad? La misma regla de oro, pero desde una perspectiva de no hagas a otros, o sea, la versión de negativa, digámoslo así. Muy bien, entonces, eh, ¿cómo es este proceso de realinearnos, verdad? O sea, alinearnos porque hay una línea, porque hay ciertas
cierta rectitud, cierta dirección, cierto movimiento, ¿verdad? Eh, Primero es reconocer que hay una desalineación, perdón. Es decir, tenemos que identificar con honestidad, ¿verdad? Donde nuestras vidas no están alineadas. No sé si esto llamarle, hay una cosa que yo le llamo, seguramente todos, hay una honestidad, que es la que todos hablamos en sentido más práctico, más pragmático, pero también una honestidad emocional, es decir, cuando yo auténticamente digo lo que siento, no pretendo que no tengo enojo cuando estoy enojado y me preguntan, ¿estás enojado? No, no. O ¿estás triste? No, no estoy triste. No, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Y es una deshonestidad emocional. Y una deshonestidad intelectual también. La viven muchos políticos, gente que cuando a pesar de que saben en un debate, en un discurso, que el otro tiene la razón, no la reconoce, deshonestidad intelectual. No sé si esto le podríamos llamar una honestidad espiritual. Y al no reconocimiento de esas leyes, es decir, no la verbalización o el reconocimiento consciente de esa ley, em, sea una deshonestidad espiritual, ¿verdad? Quizás. Ahí guarden ustedes como reflexión posible. Cuando nuestras vidas no están alineadas con estas leyes espirituales, entonces ese es el primer paso, ¿verdad? Un poco como el alcohólico, ¿verdad? En los pasos de Alcohólicos Anónimos. Lo primero es reconocerlo. Entonces aquí es lo mismo. Vamos primero a reconocer pues, que mi vida no está alineada con estas leyes o principios. O sea, que no actúo conscientemente de que cuál va a ser mi impacto de mis palabras, cuál va a ser el impacto de mi conducta, cuál va a ser el impacto de mis emociones, cuál es el impacto de mis decisiones, cuál es el impacto de todas esas cosas, cómo impacto al mundo, cómo impacto a los demás, cómo impacto a mi pareja, cómo impacto a mi familia, cómo impacto a futuras generaciones, por ejemplo. Entonces, esta conciencia, por ejemplo, de la causa y efecto, ¿verdad? O esta conciencia de la atracción. Te pregunto, ¿cómo atraje esta situación? ¿Cómo atraigo a esta persona? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo atraje este momento? ¿O por qué me atraje? O sea, porque decíamos, depende cómo lo veas. O sea, ¿por qué me atraje ir a ese lugar en ese momento con ese grupo de personas? ¿Verdad? ¿Por qué me atraje a este libro? ¿Por qué me atraje a X o Y? O sea, es empezar a hacerlo esa conciencia, ¿verdad? Que si estoy haciendo, consciente de las leyes o no. Si estoy buscando constantemente armonía, o a lo mejor no, a lo mejor constantemente estoy buscando un desequilibrio, una desarmonía. Entonces, el siguiente paso es tomar una acción correctiva, o correctiva, perdón, cambios. ¿No? Bueno, ok, ya me di cuenta que lo atraje porque como de cierta manera la comida es vibración, el pensamiento es vibración, el sentimiento es vibración, mis palabras son vibración. Entonces yo atraigo ciertas cosas con mis palabras. El otro día dábamos la conferencia el martes sobre la medicina narrativa y hablábamos de cómo nuestras palabras, nuestra historia que nos contamos de la salud y la enfermedad, la historia que los médicos cuentan al paciente de salud y enfermedad, cómo tiene un impacto fisiológico a nivel del cerebro, a nivel de la fisiología orgánica. Entonces, todas estas, pues es cambios en comportamiento, cambio en actitudes, cambio en relaciones, cambio en mi lenguaje, cambio en mi perspectiva. O sea, hay enormes cantidades de partes donde nosotros vamos, desde donde creamos el mundo y donde puede haber un cambio, una transformación, ¿verdad? ¿Y desde dónde? Desde lo auténtico, desde el deseo genuino de vivir en coherencia. ¿Con qué? Pues con esas creencias y valores espirituales que justamente estamos hablando, ¿verdad? Y no desconectar los valores espirituales de la vida cotidiana. No, es un proceso constante de cómo vivo, si vivo de acuerdo a ello, si lo reflejo en mi comida, si lo reflejo en mis hábitos de ejercicio, si lo reflejo en mi dormir, si lo reflejo en mis palabras, si lo reflejo en mi sentir. Todo el tiempo lo estoy checando constantemente. ¿Y cómo mantener entonces esta alineación a largo plazo? Bueno, prácticas diarias, herramientas como la meditación. ¿Y por qué es importante la meditación?
Fíjense, dimos unos cursos, un curso sobre las bases científicas de la, no fue un curso, esto fue unas conferencias que dimos sobre las bases científicas de la meditación. Y les digo una cosa, la meditación hace una cosa ya estudiada científicamente muy, muy interesante, muy poderosa, y es lo siguiente. Nosotros tenemos patrones de pensamiento, ¿verdad? ¿Se fijan cómo hay gente que piensa de cierta manera y es difícil sacarla de donde piensan? Y cualquier cosa dicen, ah, esto es como tal cosa. O sea, lo hacen referencia a algo que ellos ya conocen, que ya saben. Y no puede haber algo distinto a lo que ellos ya saben y ya conocen. Por ejemplo, si habláramos de aquí de esto, alguien de escuchar esto, ya, ah, esto es lo mismo que todo, esto es lo mismo que vamos a suponer que conocen la Biblia, el cristianismo. Ah, esto es lo mismo que dice en la Biblia. O alguien entrar aquí y fuera un budista. Ah, esto es lo mismo que en el budismo. Ah, no, esto es lo mismo que en curso en milagros, etcétera. O sea, lo quieres llevar a donde sabes tú, a donde te sientes cómodo, a lo que tú conoces. ¿Por qué? Porque tenemos patrones de pensamiento. Entonces, lo que hace la meditación cuando fijas tu atención en un objeto, en una, por ejemplo, una llama de una vela o un mantra o cosas por el estilo, ¿qué sucede? Que a los pocos minutos y están observando tu funcionamiento cerebral, a los 5 minutos, entre los 5 y 10 minutos, de pronto ya se sale de ese patrón, a los más o menos, por ese, entre 5 y 10 minutos, pero no dura mucho, dura unos segundos, quizás con suerte si tienes cierta flexibilidad mental o cierta, ya has entrenado, pues ya obviamente pasa otra cosa, pero si estás iniciando, en cuestión otra vez de segundos o 1 o 2 minutos, quiere la mente regresar al patrón original. Entonces, y mucha gente es cuando ya hay sede y ya entonces ya dice, esto no sirve la meditación y nos regresa al patrón original. Pero si esto lo sostenemos, rompemos con ese patrón de pensamiento y nos libera de nuestros propios patrones de pensamiento, que de lo contrario se convierte en nuestra cárcel, porque solo pensamos desde ese ángulo. Tú eres médico alópata y todo lo ves en función de lo que aprendes en el sistema médico alópata. Eres un médico naturópata, todo lo ves desde la función del médico naturópata. Eres psicólogo, lo ves desde la psicología. Eres un físico, lo ves desde la física. Empiezas a romper el patrón de pensamiento y abres tus, tus patrones de pensamiento, empiezas a abrirte a escuchar lo que verdaderamente se está comunicando, ¿de acuerdo? Entonces, la meditación es muy importante para empezar a alinearnos a largo plazo, para no ser víctimas de ese pensamientos automáticos que no te permiten ir comprendiendo las leyes como son. La oración también, ¿por qué? Por la oración, porque la oración también es una forma de conectar con nuestra parte espiritual. Lo hemos venido diciendo, o sea, en nuestra parte interna, nuestra experiencia interna, hay espacios de paz, hay espacios de amor, espacios de armonía, hay belleza, hay justicia. No me voy a extender, pero estos arquetipos que desde Platón lo dijo y hablaba sobre esto y luego pues se ha repetido a lo largo de diferentes enseñanzas, tenemos ya innato digamos, vamos a llamarle cierta intuición o cierta sabiduría. Por eso un niño puede sentir dolor ante una injusticia y nadie es que le dijo, oye, cuando veas que hacen esto, tú debes llorar, sentirte mal. No se lo enseñaron, ¿verdad? Sino que ya lo siente, ya lo percibe. Entonces, eh, la oración y esta reflexión que decíamos, o sea, este constante preguntarme si yo lo que estoy haciendo corresponde, perdón, si estoy realmente, aquí se me movió, ¿verdad? Perdón, un momentito. Si lo que estoy haciendo está alineado con las leyes naturales, tengo que estar constantemente pensando y preguntándomelo. Esto es muy poderoso. Se vuelve habitual preguntarse. Decía Platón, una vida no examinada no es una vida que valga la pena vivir. Entonces vamos cuestionando nuestra vida y no cuestionando en el sentido de desafiándola, o sea, aunque sí es una forma de desafío, pero lo que quiero decir es indagando, es a través de la pregunta. La pregunta es la llave para el conocimiento de muchas cosas. Hay una serie de dichos por ahí que tienen con la pregunta. Alguien por ahí decía, la ciencia no se construye con respuestas, se hace con preguntas. O hay quienes dicen, conoces la calidad de una persona no por sus respuestas, sino por sus preguntas. Entonces, la pregunta es una llave muy poderosa. Aquí nos dice Luz,
para iniciar en la meditación, ¿cuál te recomendaría? La que quieras, Luz, acércate a cualquier centro que te enseñe algo de meditación. Sí te recomiendo practiques diferentes técnicas de meditación, vas sintiendo cuál es la adecuada para ti, pero lo importante es que empieces en la práctica, entres en la práctica. Esta que dije de poner tu atención en un lugar es una de las más estudiadas recientemente. Hay una meditación que se llama también meditación meta o meditación compasiva o de amor, y también es muy poderosa y también tiene que ver con esta ley porque técnicamente empieza a tener pensamientos de amor y empieza a generar este estado vibratorio que causa y efecto, resonancia, empiezas a aplicar estas leyes. Lo mismo podría ser técnicas de agradecimiento, aquí mismo lo dice, prácticas de gratitud. Hay gente que practican todos los días. ¿Qué agradezco el día de hoy? En la noche, antes de dormir, mucha gente lo hace. Entonces, son formas de empezar a aplicar las leyes espirituales, ¿verdad? Y empezar a ver la perspectiva que tenemos. Muy bien. Aprendizaje y crecimiento constante. Mantener la alineación es un proceso continuo de ajuste y crecimiento con cada desafío, ofreciendo una oportunidad para profundizar en su comprensión y aplicación de estos principios. Muy bien. Ahora hablemos del miedo, ¿verdad? Fíjense bien, estamos hablando del miedo, identificando y desenterrando las raíces del miedo. Esta es una conversación muy poderosa, porque algunos dicen, y aquí vamos a entrar que seguramente ya lo habrán oído, que solamente las dos emociones fundamentales de la vida es el amor o el miedo. Porque cuando estás en miedo no estás en el amor y cuando estás en el amor no estás en el miedo, ¿verdad? Eh, Creo que puede ser, depende de cómo lo veas, puede complejizar más. Yo como terapeuta, pues a veces me lleva a que a veces tenga que reflexionar con mis pacientes profundamente y entrar a estos viajes de su alma. Hoy justamente tuve una conversación con un cliente sobre el miedo, hablamos del miedo a la muerte, el miedo a la locura, el miedo al placer, el miedo a la vida, el miedo al amor, el miedo a la soledad, el miedo al fracaso, el miedo al éxito, en fin, es una de las emociones eh, quizás más destructivas que ninguna otra, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a hablar que estos miedos, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de estos miedos profundamente arraigados? Bueno, pues es en la infancia, ¿verdad? Cuando somos más susceptibles a estas influencias externas, como la crítica, por ejemplo, o la falta de amor. Pero fíjense bien, eh, ahorita vamos a entrar a eso, pero hablemos de una cosa y vamos avanzando, ya lo comentamos. Eh, para muchos seres humanos, la falta de amor es, vivimos el amor y la falta de amor como un descuido a nuestras necesidades biológicas en la niñez, en la infancia, sobre todo. Es decir, por ejemplo, fíjense la profundidad de esto, el ser alimentados, ser amamantados, ser alimentados. Si un niño, un infante, un bebé, recibe una adecuada alimentación por parte de sus cuidadores, sus creadores, sus padres, eh, eh, pues va a sobrevivir y va a tener experiencias de satisfacción pero no solo eso, para el bebé va a sentir que lo quieren, o sea, el que le den comida, el que le den alimento, va a sentir amor, ¿verdad? Porque además normalmente está dado, la mayoría de los padres lo hacen con amor, ¿verdad? Pero, si no nos dan ese alimento, si empezamos por razón que sea, periodos de hambre, el bebé, imagínense un bebé, de pronto tenga hambre, el bebé no sabe que mi mamá está ocupada tantito ahí haciendo la comida y pues yo estoy en la cuna llorando con hambre y yo digo, pero pues en el mundo ahorita como soy muy sabio a mis 3 meses de edad, yo sé que mi mamá ahorita está ocupada, o mi papá o mi cuidador están ocupados, este, eh, y no se han olvidado de mí, simplemente tienen que cumplir con ciertas responsabilidades, ciertas actividades, y en un rato más,
pues ya vendrán y me dan de comer. Pero eso no pasa en el bebé. El bebé dice, tengo hambre, bueno, no dice, siente, tengo hambre, y siento un dolor de estómago, y siento un dolor tan fuerte que siento que no puedo, no sé cómo conseguir el alimento, y no sé qué hacer con este dolor, no sé qué hacer con esta hambre. Y esto se va intensificando al punto que no sería extraño que alguien indefenso y que no tiene entendimiento del mundo, de qué está pasando, diga, Es que mi vida puede estar en peligro. El nivel de estrés puede ser altísimo." Entonces, para los otros, empezando en la infancia, el amor es el cuidado también de nuestra sobrevivencia. Lo vivimos como amor. Y por eso cuando somos grandes, ¿ah? Asociamos la falta de amor con la posibilidad de morir, porque esta correlación que tenemos. Por eso decimos, querida, que sin ti me estoy muriendo, o amor que sin ti no puedo vivir, o una serie de poemas y canciones que se han construido a lo largo de la historia. Y estos miedos después se refuerzan a través de condicionamiento social y cultural, como canciones u otras cosas. Y entonces, pues estos va también con patrones familiares, que es limitantes, porque, digo, hablar de esa función, pero también otros miedos, que tenemos que tenerle miedo a, no sé, miedo al comunismo, por ejemplo. Hay países donde les inculcan, o hay que tenerle miedo a los de otra religión, o hay que tenerle miedo a los hombres, a- o hay que tenerle miedo a la gente que tiene la piel oscura, porque todos son asesinos y son ladrones, o a los que viven en la colonia tal, de otro código postal. Estos miedos se van transmitiendo de generación en generación. Y todos estos va influyendo en nuestras decisiones y comportamientos de manera inconsciente. Entonces, estos miedos, como decíamos, pues van a afectar nuestras decisiones, porque claramente una de las cosas que queremos hacer es no morir. O sea, porque el miedo, la última consecuencia es que o vamos a morir o va a ocurrir cosas negativas. Entonces, nuestras decisiones están influenciadas por estas emociones inconscientes y por estos miedos inconscientes. Y todos los lugares a donde no queremos ir, los lugares que no nos atrevemos porque en el fondo hay miedo. Y entonces estos miedos limitan nuestro potencial y fomentan una autolimitación. Y desde luego, pueden deteriorar nuestra salud mental y emocional. Y contribuyen a enfermedades altamente desarrolladas, sobre todo después de la pandemia, porque después de la pandemia la depresión pasó del 10% de la población mundial al 20% de la población mundial. La ansiedad pasó del 10% de la población mundial al 20% y el estrés aproximadamente al 50%. Y no es extraño por lo que decíamos, un entorno volátil, un entorno eh, ambiguo, un entorno em, em, ambiguo, volátil, confuso, un entorno que no se puede, complejo, un entorno que no se puede entender, ¿verdad? Y claro que la ansiedad se ha disparado. Compañías han desaparecido, entonces también eh, eh, muchos cambios tecnológicos que están trayendo mucho estrés, mucha ansiedad. Y desde luego, cuando esto no se resuelve en un plano cognitivo, en un plano emocional adecuadamente, tiene una manifestación física. En las relaciones, el miedo al rechazo o al abandono pueden sabotar nuestras conexiones. La causa número uno de muerte en México, en los jóvenes, desafortunadamente, tristemente, es el asesinato.
está muy ligado al tema del crimen organizado, muy ligado obviamente a todo el tema del narcotráfico, ¿verdad? Pero la causa número 2 de muerte es el suicidio. Y hay muchísimos más hombres de ese grupo de jóvenes que se suicidan que mujeres. Y esto no lo puedo confirmar plenamente, pero ya he leído algunas notas, digo notas porque no tengo no he podido encontrar un estudio científico profundo, pero tampoco me sorprendería que eventualmente salga, pero que está muy ligado a hombres que se sientan rechazados, románticamente, sexualmente. Em, Solamente ahí lo comento porque no quiero comentarlo más, no tengo datos duros, evidencia, más a nivel empírico, a nivel testimonial, este, pero bueno, esa es parte de los miedos, miedo a ese rechazo, miedo al abandono, que sabotean nuestras conexiones, porque inclusive puede estar una relación sana, saludable, de amor, o por lo menos así de la otra persona, pero tu propio miedo inconscientemente te empieza a auto boicotear. Porque empiezas a actuar extraño, con duda, con desconfianza, y entonces se lo comunicas a la persona y la otra persona de pronto dice, pues qué raro, es una forma de alejarlo, ¿de acuerdo? Porque eso te lleva a los celos, te lleva a la posesividad, a querer controlar al otro, bla, 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 bla. Entonces, hay un ciclo de este miedo y la reproducción de patrones negativos, ¿verdad? Es decir, los miedos que no se abordan, que no se enfrentan, que no se confrontan, que no se exploran, ¿verdad? Es una forma de empezarte a liberar los miedos. Es un poquito como si tuvieras miedo al baño, no quieres levantarte del baño a hacer pipí, porque piensas que allá está el coco, ¿verdad? O un fantasma. Y si te levantaras y prendieras la luz y abrieras la puerta del baño y checaras cada rinconcito y vieras que no hay coco, ¿verdad? Entonces, este, am, es una forma de confrontarlo. Por eso, por eso, en general, una de las formas de transformar el miedo es justo, en la medida de lo posible, ¿verdad? Sobre todo los miedos, vamos a llamarle inauténticos. ¿Por qué? Porque una cosa es un miedo y una base real que diga, oye, yo no voy a no sé, a cruzar la calle en un lugar de tráfico con los ojos vendados, que van los carros a 80 kilómetros por hora, porque ese es un miedo real, o sea, pero estamos hablando de miedos inauténticos, ¿de acuerdo? Dice aquí, Elena, esa toma de decisiones de suicidio tiene que ver con la gestión de nuestras emociones. Sí, Elena, tiene que ver con la gestión de nuestras emociones, la gestión de nuestros pensamientos, la gestación con nuestra autoestima, o sea, muchas cosas, ¿verdad? Bueno, y de eso es lo que estamos tratando de ver. El ser humano somos complejos, entonces estamos tratando de ver. Bueno, todos estos miedos no abordados se perpetúan en un ciclo de reactividad que refuerza patrones negativos. Por ejemplo, miedo al fracaso nos lleva a evitar riesgos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, aquí simplemente, hoy le preguntaba a mi cliente, mi miedo al éxito, le decía, ¿y para ti qué es el éxito? Y se quedó pensando, bueno, mi miedo al dinero. O sea, para él estaba definiendo éxito como dinero, ¿verdad? Entonces, eh, dice, lo que confirma la creencia de que no somos capaces de tener éxito. Fíjense bien este ciclo vicioso, ¿no? Tengo miedo al fracaso, entonces evito riesgos, lo que confirma mi creencia de que no soy capaz de tener éxito, porque si no me atrevo, pues ya no tuve éxito porque no me atreví, o sea, ya perdí el partido, ni siquiera entré a la cancha a jugarlo. ¿Cómo lo voy a ganar? ¿Verdad? Entonces esto nos atrapa en aquí lo trajeron como bucle, en un entramado de autolimitación y sufrimiento, ¿verdad? Se va reforzando. El mismo miedo nos va inhibiendo, esa inhibición va creando evidencia de que no puedo, de que no soy capaz, de que no sucede, ¿verdad? Y así se va alimentando.
Entonces, decíamos que reconocer el miedo como primer paso hacia la liberación es reconocer la influencia de estos miedos en nuestra vida, reconocer este reconocimiento nos va a permitir entender el origen de ese miedo, o por lo menos empezar a indagar el origen de ese miedo, y empezar a tener control, y cómo empezó a tener control de nuestras decisiones, este miedo. Y así iniciamos un proceso de autoconocimiento que es clave para superar las limitaciones y vivir de manera más auténtica. Bueno, ya son 9:17. Voy a, eh, am, permíteme un segundo nada más. Ya. Yo creo que esto lo vamos a tener que hacerlo en dos partes, porque sí es mucho lo que vamos a hacer. A ver, eh, voy a abrir los micrófonos porque son 9:17 y yo ya he estado hablando muchísimo y no sé cómo vamos y no sé si les parece, han sacado valor de esta conversación. Entonces vamos a abrir los micrófonos, vamos a hacer algunos qué están escuchando, qué se abre para ustedes, de qué están dando cuenta, alguna pregunta, alguna experiencia que quieran compartir. Tenemos los siguientes 12 minutos de aquí a las 9:30 y esta conversación pues la vamos a pasar porque es muy grande, muy amplia, a continuarle una segunda sesión el próximo viernes, ¿vale? Muy bien. Entonces, ya sea que pregunten a través del chat. Algunos ya han estado usando el chat, bienvenidos al chat, este, como Elena y otros que lo han usado, o levantan la mano, ¿verdad? Y les doy la palabra y abren su micrófono y hacen su comentario o su pregunta. Entonces, adelante, por favor, ¿quién quiere tomar la palabra? ¿Qué han estado escuchando? ¿Qué han oído? ¿De qué les ha servido esta conversación hasta este momento? A ver, aquí alguien mandó un mensaje y dice, si tienes pensamiento positivo, dice, el agradecer a cada parte de tu ser y de tu vida en todos los aspectos, empiezas a tener sensaciones de amor hacia ti y los demás y por ende los procesos de mala salud en ti se ausentan. Las emociones te causan todas enfermedades. Muy poderoso, Magdalena. Muchas gracias por ese comentario. Tere Cabrera, hola, soy Tere Cabrera, muy enriquecedor, no puedo hablar, estoy trabajando. Bueno, estás escuchando, gracias por escucharnos y gracias por escribirnos. Primera vez que asisto, entre tarde nos saludé para no interrumpir. Bueno, bienvenida, Tere. De todas maneras, esta conversación queda grabada, la vamos a compartir en el grupo en un par de días, bueno, posiblemente lunes o martes, más bien, días hábiles y ya los que llegaron un poco tarde la pueden escuchar desde el principio. También en el Telegram, nuestro grupo de Telegram, pueden ver las conversaciones anteriores para que vayan también algunas ideas que se han ido tocando. Realmente es un proceso lento de ir abordando temas que ahorita a lo mejor ya algunos ya empiezan a parecer muy rápidos para algunos, ¿verdad? Bienvenida, Tere, gracias. Alicia dice, acabo de reafirmar lo importante que es investigar de dónde viene el miedo y enfrentarlo. Exacto, muy bien, muy importante porque los miedos nos van limitando. Podría decir que los límites de tu vida llegan hasta donde estás cómodo, o sea, ahí donde hay comodidad, sentido de confianza y seguridad, los límites de tu vida. Lo que está de la otra línea es miedo. Lo que está a la línea del otro lado es miedo, a lo que sea. Límites físicos, límites emocionales, límites intelectuales, límites espirituales, materiales, etcétera. Es miedo lo que está del otro lado de la línea de tus límites. Entonces empezamos a ver cuáles son nuestros miedos. Y en la medida que transformamos nuestros miedos, esos límites van a desaparecer. Se van a expander, pues, los límites. Se van a desaparecer las líneas que estaban antes. Obviamente se van a expander y habrá otras nuevas, ¿verdad? Mar dice, buenas noches, ¿cómo busco el grupo Telegram? Es muy bueno, precisas bendiciones. A ver, ahorita me entró la duda si lo hemos compartido o no, pero si no lo hemos compartido, el lunes más tardar lo vamos a poner en el grupo Mar, ¿ok? El grupo de Telegram, porque ahí vamos a tener o tenemos los videos anteriores, porque cuando entras al grupo de WhatsApp,
vas a empezar a tener las conversaciones a partir del momento que entras. Pero cuando entras a Telegram, ves todo el historial y ahí vas a ver todas las conversaciones anteriores, todas las pláticas anteriores sobre este tema de psicología y espiritualidad. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere abrir su micrófono, comentar algo, decir algo? Em, Sí, Rosa también, como otro grupo de Telegram. Lo mismo, voy a checar si lo tenemos, si lo hemos compartido y si no, a más tardar el lunes lo ponemos aquí en el grupo de Psicología y Espiritualidad. Eso sí, ahí sí, si alguien puede poner la liga aquí para entrar al grupo de Psicología Espiritual, si es que entraron directo y no tienen la liga del grupo, por favor. O bueno, seguramente vieron la publicidad, entonces, algunos no, porque a veces es nada más recordatorio. ¿Alguien puede poner la liga aquí, por favor, para que yo no me distraiga? O a ver, déjenme, para no, déjenme, ajá, ajá, estoy viendo aquí, psicología, espiritualidad, vamos aquí. Nunca lo he hecho de, enlaces, a ver, enlaces aquí, no, no son estos. Oh, no, no sé cómo compartir la liga del grupo del WhatsApp. A ver aquí, información, información. No, lo siento mucho, no sé cómo hacerlo. Este, ay, qué pena que no sé cómo compartirles la liga en el grupo acá ahorita. Ujú. Permítanme un segundo, nada más déjenme regresar aquí, Zoom. Sí, la Liga de Psicología Espiritual es la que estamos pidiendo. Por favor, si alguien la puede compartir aquí en el chat del grupo. Y si no, ¿qué podemos hacer? Es que no sé cómo desde mi computadora accesarla. Alguien su teléfono, eso es lo que podría hacer. La voy a poner en el grupo, la liga del WhatsApp, en el grupo de aquí, y nada más que alguien la copie y que se la mande aquí la ponga la copia y la pegue aquí en esta chat, ¿ok? Porque yo no lo puedo hacer desde aquí, pero ahorita la voy a poner en el de psicología y espiritualidad, la liga. Y ya nada más les pido de favor enlace de invitación, copiar el enlace, ya lo copié aquí y estoy poniéndolo en el mismo grupo de psicología y espiritualidad. Muy bien, ahí está ya. Si alguien lo copia y lo pega aquí, ya lo puse en el grupo, lo copia y lo pega aquí en el chat, se los agradeceré. Muy bien. Ok, pues alguien más, ya la última persona que quiera compartir alguna experiencia, algún comentario o alguna pregunta. ¿Alguien? Bueno, pues vamos a cerrar. Entonces les doy las gracias por su participación. La próximo viernes vamos a continuar esta segunda parte de la conversación. Vamos a terminar la parte de los miedos y la otra parte práctica que viene al final y cerramos esta conversación. Y la sesión de la siguiente semana, que es en viernes, porque son cada 2 semanas, la haremos en 2 semanas, en 15 días, ¿ok? Entonces vamos a tener 3 semanas continuas de conversación de psicología y espiritualidad. Magdalena, gracias. Gracias a todos por estar aquí, a todos los que entraron a escuchar, gracias por su energía, por su tiempo, gracias por su escucha, porque su escucha es la que nos ayuda a crear este programa, estas conversaciones. Eh, Luz, muchas gracias por participar. Hay una cosa, para los que estamos en la Ciudad de México, tenemos nuestra constelación mañana en la mañana, en la Casa Sede Mundial en Eugenia 1510. Ahorita en un momento voy a poner el registro. Les pido dos cosas. Una, eh, si te nace, pon un comentario en el grupo de Psicología y Espiritualidad sobre tu experiencia del día de hoy. Una. Dos, voy a poner el registro
de la constelación para los que van ahí. Acuérdense que es una asociación de 100 pesos, no es lucrativo. Va a ser de 10 a 12 y vamos a trabajar con constelaciones con el tema de la madre, muy poderoso, uno de los temas más poderosos. Ojalá algunos de los que están aquí se den ese tiempo mañana de 10 a 12 en Narvarte, en la colonia Narvarte, en Eugenia 1510. Ahí en el grupo ahorita puedo poner la información y pongo la lista de registro para que se anoten aquellos que van a ir mañana a la constelación a las 10 de la mañana. Bueno, que descansen, bonita noche. Tere Cabrera va a ir a la constelación, bienvenida, gracias. También Rosa va a ir a la constelación, muy bien por comunicarlo. Pues mañana va a ser una constelación con uno de los temas más poderosos que es la madre, que es la fuente de muchas cosas. Bueno, descansen, bonita noche a todos. Un abrazo, gracias otra vez y ojalá y nos podamos ver aquí también la siguiente semana para concluir con este tema. Elena, gracias. Igualmente, bonito fin de semana. Elena, Alicia, también igual. Muchas gracias. Gracias, Ana Karen, gracias. Gracias, Alma. iPhone, muchas gracias también. Buenas noches. No sé de quién es ese iPhone. Tere Cabrera, muy buenas noches. Gracias por participar. Gracias por asistir. Rosa, muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Los que vayan mañana a la constelación, los vemos en la constelación. Linda noche a todos. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Adiós, Alicia. Buenas noches. Bye.